¿Qué tal? Buena tarde para todos, para todas. Vamos con este video tutorial por motivos de que sabemos que tenemos que interrumpir la sesión de la semana programada y obviamente con la intención de seguir avanzando en la hoja de asignatura. La semana anterior por ahí se les pidió unas consultas, concretamente fue un ensayo y me canso de indicarles por ahí en el aula virtual que un ensayo tiene la peculiaridad de que es más allá de un resumen. Un ensayo es simplemente documentarme de algún tema que normalmente desconozco y obviamente pues voy a documentarme primeramente en fuentes de información que sean de peso, es decir, no utilizamos espacios como Wikipedia, no utilizamos espacios como Facebook, por ejemplo, porque sabemos que normalmente la información se puede distorsionar. Utilizamos a lo mejor una bibliografía, utilizamos probablemente un autor, algún libro, algún portal de alguna universidad, etcétera, etcétera, y nos empezamos a documentar acerca de lo que son justamente las anualidades, en este caso, y también por ahí solicité el tema o lo referente a las amortizaciones. Entonces, espero que este video tutorial simplemente venga a aterrizar un poquito más lo que por su cuenta se les solicitó la semana anterior, que se estuvieran documentando, que estuvieran revisando la información. Y siempre les digo a los chavos, cuando hacemos un ensayo es como ya haber asistido al cinema, o a lo mejor tenemos modalidad de televisión de paga en nuestros domicilios y ya por ahí ya revisamos alguna película. Entonces nos comentaron algunos conocidos que era una película muy buena. Una vez que nosotros la vemos, pues prácticamente ya tenemos conocimiento de causa, podemos expresar nuestro punto de vista, probablemente realmente coincidimos que es un excelente filme, o simplemente tenemos nuestra propia opinión y decimos que es todo lo contrario. Eso vendría a ser de manera metafórica lo que es un ensayo. Me documento, reviso, hago lecturas y al final del día ya estoy en condiciones de dar mi propio punto de vista. Así que cuando el profesor me comenta, oye, ¿qué es una anualidad? No tengo que revisar mi entregable que está en PDF, simple y sencillamente puedo recordar lo que me dejó esas lecturas y puedo opinar porque ya tengo conocimiento referente al tema. Hablar de amortizaciones de la misma manera. Entonces, esperemos que este tutorial, insisto, en primera plana, nos deje a todos las ideas por igual, entendiendo que para más de uno utilizamos fuentes de información diferentes, ¿no? Entonces podemos haber consultado un autor, nos vamos con esa idea y lógicamente alguien de tus compañeros consultó otro autor y lógicamente tiene una idea parecida, porque en efecto hablamos del mismo tema, pero un poco distinta probablemente a la que puedas tener tú en este caso. Entonces vamos a recordar temas importantes para lo que tiene que ver con la siguiente unidad de estudio y lógicamente primero con la parte conceptual, que considero que es una parte medular, porque si logro entender qué significa lo que voy a empezar a realizar a través de diferentes cálculos, va a ser más sencillo poder tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Que calcular sin saber interpretar lo que estamos calculando pierde sentido. Siempre por ahí lo he confirmado en las diferentes sesiones clase. Así que su servidor, el profesor Pachicano, va a tratar de llevarlos un poquito más adentro de lo que es este tema de anualidades y amortizaciones. Vamos a empezar con el tema de lo que es una anualidad. Cuando hablamos de una anualidad, estoy seguro que todos consultaron y tienen perfectamente definido cuál sería un concepto válido. Existen muchos pensadores en la materia, pero lógicamente cuando hablamos de una anualidad, estamos hablando de una cantidad de dinero. Eso nos debe de quedar claro a todos. Estamos hablando de dinero. Definitivamente es dinero. Pero una anualidad tiene diferentes características. Entonces, más allá de tomar estos espacios, estos videos, para volver a reproducir información que estoy seguro que tú ya entregaste, creo que pierde un poco el sentido. Sin embargo, sí me gustaría destacar algunas características importantes con las cuales espero, al final del día, que cada uno de ustedes afiance, insisto, un poquito más lo que son este tipo de temas. Lo primero, una anualidad es una cantidad de dinero, sí, pero tiene una característica importante. Una anualidad es una cantidad de dinero igual en todo momento. Entiende esto, es la misma cantidad de dinero. Y voy a poner un par de ejemplos. Si en tu familia, por costumbre, quizás tienen el hábito de que papá o mamá cada semana nos entrega algún recurso económico. Anteriormente los abuelitos le llamaban para sus hijos darte el famoso domingo.
y consistía en que cada domingo justamente se te entregaba una cantidad de dinero, algunos le llamaban mesada incluso. Yo no sé si en tu casa todavía tengan ese hábito, pero si así fuera, y tú sabes que cada semana papá te da una cantidad de dinero para tus gastos personales, para que decidas utilizarlo en lo que mejor convengas o en la necesidad que tengas expresa, pero que tengas esa condición, esta es una anualidad. ¿Por qué razón? Porque probablemente te entregan, o el abuelito te entregaba una cantidad de dinero que siempre era igual, y obviamente aquí viene la segunda característica más importante, en tiempos o periodos también iguales. O sea que el abuelito me daba mi famoso domingo, y voy a inventar, me daba 30 o 50 pesos, entonces siempre me entregaba la misma cantidad de dinero, 30 o 50 pesos, y siempre me la entregaba en la misma cantidad de tiempo, es decir, en el mismo periodo, en este caso, cada domingo. Ok, profe, pero pues ya no estamos en la época de los abuelitos, ¿verdad? Entonces una anualidad, hoy en día, 2020, tiempo actual, condiciones propias de nuestra era, ¿cómo entender una anualidad? ¿Qué te parece si yo te comento lo siguiente? El crédito Infonavit que tiene tu papá o tu mamá por la vivienda que están ocupando tiene la característica de ser una anualidad. ¿Y sabes por qué? Porque en condiciones normales papá tiende a tener un tipo de sueldo o salario, y en base a ese sueldo o ese salario siempre le retiene el patrón para pagar Infonavit la misma cantidad de dinero en tiempos iguales que podría ser exactamente cada ocasión que tu papá recibe su sueldo. Puede ser cada semana, puede ser cada catorcena o puede ser cada quincena. ¿Quieres otro ejemplo más? En condiciones normales, en la universidad en la que estás estudiando, tú cubres una colegiatura que normalmente se paga de manera cuatrimestral. En condiciones normales, reitero, es la misma cantidad de dinero desde que ingresaste y normalmente la pagas en tiempos iguales, que es cada 4 meses. Un último ejemplo, la pensión que recibe tu papá o tu mamá o tu abuelo, normalmente es la misma cantidad de dinero que recibe en tiempos iguales, que son a días finales de mes o días primeros de cada mes. Entonces, ahí está un claro ejemplo de lo que puede ser una anualidad. Y para seguir avanzando en este video tutorial, pues te puedo recordar, cada vez que tú vas a Banco Azteca, cada martes, cada jueves, cada día que vemos las filas interminables ahí en la Reforma, prácticamente van a entregar la misma cantidad de dinero que convinieron a través de un famoso abono, esos famosos pagos chiquitos, la misma cantidad de dinero en tiempos iguales, probablemente cada semana. Nos empieza a quedar un poquito más claro qué es realmente una anualidad hoy en día, y te das cuenta con los ejemplos que te acabo de colocar que prácticamente vivimos hoy en día de la mano con esas famosas anualidades. Otro punto importante que me gustaría comentarles el día de hoy es justamente que cuando hablamos de una anualidad, pues ya dijimos que es una cantidad de dinero, ya dimos algunos ejemplos que normalmente siempre esa cantidad de dinero tiene que estar especificada en tiempos iguales. Si yo hablo de una misma cantidad de dinero, pero de repente hoy fue cada semana y en un tiempo más adelante ya fue cada 10 días, pues ya no puedo hablar de una anualidad, porque ya estaría hablando de una misma cantidad, pero no en tiempos iguales. Entonces eso ya rompe el esquema de lo que es una anualidad. Otro punto importante que me gustaría dejar bastante claro es que cuando escuchamos el término anualidad por sí solo, prácticamente 9 de cada 10 personas, cuando le escuchan la palabra anualidad, lo primero que viene a su cabeza es anual, un año, anual, un año, vámonos, esto es un año, 12 meses viene a mi cabeza, 365 días viene a mi cabeza, pero sí debo de mencionarte lo siguiente. El término anualidad se ha dejado de esa manera por tecnicismo, por moda, por costumbre o como tú le quieras llamar. Pero una anualidad no tiene que incluir forzosamente plazos anuales. Te acabo de poner un ejemplo, el pago que tu papá le retienen cada vez que recibe su sueldo. Tu papá no recibe su sueldo cada año, probablemente lo recibe cada semana. El pago que vas a hacer a Banco Azteca de la deuda que hay en la familia, haces la misma cantidad de dinero y la haces obviamente en tiempos semanales probablemente, no tiene nada que ver con un año.
La pensión que normalmente recibe tu abuelito o tu abuelita, pues normalmente la recibe en periodos mensuales. Entonces, no, por favor, vayamos avanzando en este tema pensando que el término anualidad habla específicamente de un tiempo que debe de ser en todo momento un año. Eso no es así. Así que eso nos debe de empezar a quedar claro. Estas pequeñas observaciones, estas pequeñas características aunadas a lo que ya estuviste por ahí consultando, creo que van a enriquecer un poco más lo que tiene que ver con el tema por sí solo conceptual de las famosas anualidades. Ahora bien, el tema de anualidades prácticamente va de la mano con lo que es la amortización. Y cuando no sabemos de este tema decimos, bueno, pero es que ya son dos temas. Una cosa es anualidad, otra cosa es amortización. ¿Por qué los tenemos que ver juntos? Pues prácticamente porque son complementarios. No podemos hablar de una amortización si no hablamos previamente de una anualidad. En otras palabras, las amortizaciones prácticamente hoy en día se pueden lograr conocer y trabajar una vez que hemos conocido perfectamente bien el valor de la anualidad. Si no conocemos ese valor, simple y sencillamente jamás vamos a poder trabajar una famosa amortización. ¿Qué es amortización por concepto? ¿Cómo entenderla? ¿Qué significa como tal? Lo primero que te tengo que platicar, de igual manera, como características clave, con que nos vayamos quedando con una, con dos de cada una de estas palabrejas, prácticamente va a ser más fácil entender los cálculos que vas a estar realizando. La amortización es una cantidad de dinero que normalmente salda gradualmente, entiende por gradual, prácticamente poco a poco, despacio, paso a pasito, va saldando una deuda. Insisto, es la cantidad de dinero que salda gradualmente una deuda. Normalmente, para trabajar una amortización, tenemos que haber considerado los intereses propios de nuestras deudas. A estas alturas del partido, nosotros entendemos que el valor del dinero al paso del tiempo tiene su peso. Sabemos que hay fenómenos allá afuera que de alguna manera provocan desestabilidad en el poder de compra, y por ello sabemos perfectamente bien que al hablar de deudas, pues estas están condicionadas con diferentes tasas de interés. Entonces, una amortización siempre tenemos que recordar que se trabaja prácticamente considerando los intereses, respetando los plazos de tiempo que sean estipulados para esas deudas. Lógicamente tenemos deudas que son de corto plazo, es decir, que nos las exigen muy prontamente, y cuando me refiero a esta palabra es en un año, así normalmente lo entendemos, pero tenemos deudas que quizás son muy longevas. Por ejemplo, estamos pagando el autofinanciamiento y el coche lo sacó papá a 5 años, o está pagando la casa y la casa la obtuvo un crédito a 15 o 20 años, son deudas muy longevas. Y por ello, normalmente una amortización se calcula siempre, como ya te lo había platicado, a partir de que conocemos el valor de la anualidad. Profe, me quedó un poquito de duda en la primera parte. Eso que es la cantidad de dinero que salda gradualmente una deuda. Si tú pensabas que cuando tú vas y dejas esos 200 pesos semana a semana a Banco Azteca, y voy a inventar, tú debías 1,000 pesos, y se llega la primera semana y vas y entregas 200 pesos, sales pensando del establecimiento que esos 200 pesos que tú entregaste, pues si Pitágoras no miente, debía 1,000 pesos, y 200 pesos que dejé en ventanilla, pues salgo con la idea de que debo 800 pesos, y eso es falso, porque esos 200 pesos que tú entregaste, en efecto, podrías pensar que es un abono, pero ese abono lleva una parte que son intereses, y esos intereses como tal, como aquí te lo hice saber, prácticamente esos intereses son para la institución que te está dando el financiamiento, que sería Azteca, y el resto que quede de esos 200 pesos realmente es lo que va a ir disminuyendo tu deuda. Eso es prácticamente lo que se conoce como amortización. Para ello, las tablas de amortización siguen varios parámetros, pero lo más importante es entender que una tabla de amortización debe de llevar fechas de pago, valor de la anualidad, valor de los intereses, valor de la amortización que te acabo de platicar, que es ir saldando gradualmente una deuda, y los saldos que en todo momento esa deuda va a ir provocando. Para ello prácticamente esta es la fórmula de anualidad, esta es la fórmula que vamos a empezar a trabajar, y en el siguiente video tutorial voy a empezar a desarrollar esta fórmula con un caso práctico. Entonces te dejo como última imagen en este video esta fórmula para que por favor la tengas en todo momento y la podamos trabajar.
Te veo en el siguiente video.